Hola, pues vamos a hablar del dolor crónico, de cómo el cerebro y el sistema nervioso eh, influyen en ese dolor crónico y vamos a hablar de la recuperación de vida. Así que cuando hablamos de dolor crónico, solemos pensar en el cuerpo, en una espalda, en una fibromialgia, en una migraña, en una inflamación, en una enfermedad autoinmune. Y sí, el dolor ocurre en el cuerpo, pero el sufrimiento se amplifica en el sistema nervioso, en la mente, en la emoción y en la forma en que vivimos lo que nos pasa. ¿Y eso cómo sucede? A ver, porque el cerebro humano tiene algo muy curioso. Muchas veces responde de forma parecida a lo que vivimos y a lo que imaginamos. Por ejemplo, si ahora mismo alguien piensa en una situación que le dio muchísimo miedo, aunque esté sentado aquí tranquilamente y no vaya a pasar nada, es posible también que el cuerpo vuelva a tensarse un poco. El corazón se suele acelerar y la respiración cambia. Incluso puede aparecer hasta un nudo en el estómago. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque el cerebro no distingue del todo entre lo imaginado y lo real. Es decir, entre un peligro real que está ocurriendo ahora y un peligro que estamos anticipando constantemente en nuestra mente. Y cuando eso sucede, cuando recordamos un peligro, vimos un peligro, automáticamente el cerebro se pone en modo supervivencia, la amígdala se dispara, que está en la parte del cerebro primitivo y heredada, que es la que nos ha permitido sobrevivir. Y bueno, como se suele decir, matamos moscas a cañonazos. En el dolor crónico esto pasa mucho. La persona no solo siente el dolor, sino que se empieza a imaginar lo que va a pasar después, si empeora, si no se me quita, si ya no puedo volver a hacer vida normal. Entonces el cuerpo responde a esas imágenes y pensamientos como si estuvieran sucediendo ya y se prepara para protegerse. Y ahí aumenta la tensión muscular, aumenta la vigilancia, eh, dormimos peor, respiramos más superficialmente, es decir, vivimos más pendientes del cuerpo, pero en modo alerta y en modo miedo. Y cuanto más alerta está el sistema nervioso, más sensibilidad se genera. Es como si el cerebro le dijera, hay peligro y tienes que estar en alerta todo el tiempo. Y ahí el mindfulness y la psicología ayudan mucho porque enseñan que enseñan al sistema nervioso a diferenciar poco a poco entre vivir una amenaza real y vivir permanentemente anticipándole. Cuando el cuerpo deja de sentirse en peligro constante, pues muchas veces la experiencia del dolor también empieza a cambiar. Y eso cambia radicalmente la conversación que tenemos con el dolor, porque ya no estamos hablando de quitar el síntoma, estamos hablando de recuperar vida. Y esa diferencia es enorme. El mindfulness y la psicología, como decía, no sustituyen los tratamientos médicos. Lo que hace es intervenir en algo decisivo, es la relación que el cerebro y el sistema nervioso construyen con el dolor. Es cómo nos relacionamos nosotros con el dolor. Y hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el dolor no es únicamente una señal física, sino que es también una experiencia interpretada. Y eso puede modularse, se puede regular. ¿Qué significa eso? Pues que el cuerpo envía información, pero el cerebro decide cómo interpretar esa información. Dos personas que tienen una misma lesión la pueden vivir de manera absolutamente diferente. ¿Por qué? Porque en la experiencia del dolor influyen otras muchas cosas como el miedo, el estrés, el cansancio, la sensación de amenaza, la historia personal, la atención, incluso la soledad o la desesperanza. El cerebro está continuamente preguntándose, ¿esto es peligroso? Porque el cerebro está en alerta, su misión es ponernos a salvo, está en modo supervivencia. Cuando nosotros, y luego lo veremos, funcionamos en piloto automático, estamos, el cerebro está para protegernos, porque como nosotros más bien no estamos dentro de nuestro cuerpo, pues estamos viajando al futuro, estamos viajando al pasado, lo vamos a ver en un momento, pues el cerebro lo que hace es ocuparse. Entonces está
todo el rato preguntándose, esto es peligroso, tengo que protegerlo, necesito mantener la alarma encendida y según la respuesta, pues amplifica o reduce la sensibilidad. Por eso hay días en los que una misma molestia se vive muchísimo peor y es, por ejemplo, cuando estamos agotados, preocupados, tensos o emocionalmente sobrepasados. Y otros días, sin embargo, sentimos más espacio interno y más recursos para sostener ese dolor. Eso significa que el dolor no depende solo del tejido o de la lesión, sino que depende también de cómo el sistema nervioso está procesando esta experiencia. Y aquí está la parte más esperanzadora que quiero transmitiros. Es, si el cerebro puede aprender más alarma y más sufrimiento, también puede aprender más regulación, más seguridad y nuevas formas de responder. Eso es lo que significa que el dolor puede modularse porque no hablamos de imaginar que no existe, hablamos de ayudar a nuestro sistema nervioso a dejar de amplificar continuamente y constantemente la señal de peligro. No siempre podemos evitar todo el dolor, pero sí podemos reducir muchísimo el sufrimiento añadido que lo cronifica, lo intensifica y lo expande. Hay una frase muy conocida de mindfulness que dice, creo que es de Tina Ha, que dice, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Esto no significa que la persona elija sufrir, no. Significa que el dolor físico muchas veces se le añade otra capa, la de la mente luchando constantemente con la experiencia del dolor, porque la mente humana tiene, como decía antes, una tendencia a viajar al pasado y a viajar al futuro. Viajar al pasado recordando lo que perdió, lo que podría haber sido, momentos difíciles, injusticias, errores, y al futuro viajando, si esto empeora y si nunca pasa y si no llego y si no es suficiente y si termino dependiendo de otros. Entonces, ¿qué se trae de esos viajes? Pues del viaje del pasado se suele traer culpa y resentimiento y del futuro se trae miedo porque, y rabia también. Y cada uno de esos viajes pues deja una huella en el cuerpo porque el pasado trae peso emocional y el futuro suele traer alerta. Entonces, el sistema nervioso está respondiendo a todo eso. Por eso muchas veces una persona no está sufriendo solo por el dolor que tiene hoy, sino que está sufriendo por el dolor que recuerda o por el dolor que imagina que vendrá. Y el cuerpo reacciona a esa experiencia interna activando tensión, vigilancia y protección, como si estuviera sucediendo. Por eso mindfulness es muy importante, porque mindfulness, no sé si lo sabéis, no consiste en dejar la mente en blanco. ¿Cuántos de aquí sabéis qué es mindfulness? Supongo que la mayoría, pues consiste mindfulness en aprender a volver una y otra vez al momento presente, que es el único lugar donde realmente está ocurriendo la vida. Lo hacemos a través de la respiración. ¿Por qué? Pues porque la respiración ocurre en momento presente, igual que los sonidos, igual que las sensaciones, igual que las emociones. Todo eso ocurre en momento presente. Y la respiración es algo que tenemos automatizado, afortunadamente, porque prueba a respirar, a ver a no respirar, a ver qué pasa. Entonces, cada vez que nosotros nos vamos detrás de un pensamiento, podemos regresar a lo que está sucediendo a través de la respiración. Mira, de la cabeza para arriba, como yo digo, está la mente, ahí están los pensamientos y ahí me voy a pasado y a futuro. Sin embargo, el presente es cuerpo, como he dicho, sensaciones, emociones, la respiración, los latidos del corazón, el tacto, todo lo que es cuerpo. Y mindfulness precisamente eso es lo que enseña, a relacionarnos con la experiencia de una manera más amable, más consciente y menos amenazante por el sistema nervioso. ¿Por qué? Porque mindfulness lo que hace, entre otras cosas, entre su práctica formal y su práctica informal, lo que hace es traerte a presente. Entonces, dejamos de sobredimensionar o de minimizar aquello que está sucediendo, porque es lo que estamos viviendo. Y dejamos también de apegarnos al dolor como identidad, sino que decimos, hay dolor,
Por supuesto, hay dolor, pero también hay amor, pero también hay placer, pero también hay otras cosas. Es decir, yo no soy solamente el dolor, sino que soy la suma de todas las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo estoy separándome de esa identidad, lo que va a suceder es que voy a tener más perspectivas y mi foco de atención no va a ir solamente al dolor, sino que puede ir a otras cosas. Y eso es lo que hace no que deje de dolerme, sino que se reduzca el sufrimiento. Y eso va a permitir que el sistema nervioso deje de vivir en alarma continua y entonces la experiencia del dolor empieza a transmitirse. Yo quiero daros hoy tres claves muy humanas que están clínicamente probadas y científicamente probadas y que son muy útiles para empezar a despedirnos de ese dolor crónico entendido como identidad y, o como condena y como centro de vida. La primera clave, y es súper importante, es salir de la guerra con el cuerpo, porque muchas veces vivimos peleándonos con el dolor. Es decir, nos despertamos escaneando el cuerpo, evaluando cuánto duele, anticipando si empeorará, enfadándome con el sistema, preguntándome por qué a mí, imaginándome un futuro tremendo. Y el problema es que el sistema nervioso en alerta amplifica esa percepción del dolor. El cuerpo interpreta peligro y cuando el cerebro interpreta peligro aumenta la sensibilidad. Es lo que estamos diciendo. Y es como si fuera un detector de humos hipervigilante. Y esto es algo que yo entendí de una manera bastante profunda mientras atravesaba mi proceso de cáncer. Me di cuenta de que casi todos los mensajes que recibía estaban construidos desde el lenguaje bélico, es decir, todo era vas a ganar la batalla, sé fuerte, no te rindas, tú puedes, lucha. Y aunque yo recibía esas frases, porque sé que nacían del cariño de las personas, empecé a observar algo importante, y es que mi cuerpo estaba agotado, reventado y además, encima, parecía que se tenía que convertir en un soldado, es decir, no podía descansar porque eso sería rendirme, no podía sentir miedo porque eso sería perder. Es como si hubiera que estar permanentemente preparada para combatir. Y eso tiene un impacto enorme en el sistema nervioso, porque la fuerza, eh, el cuerpo escucha las palabras relacionadas con... las palabras no son inocentes, las palabras transmiten imágenes a nuestro cerebro y a través de esas imágenes surgen pensamientos y activaciones y conexiones neuronales. Entonces, no es lo mismo decir la palabra lucha, qué imagen viene, que decir la palabra amor. No es lo mismo decir la palabra no te rindas que decir cuídate. Entonces las palabras importan. El sistema nervioso responde eh, a ese tipo de palabras, pues manteniéndose en alerta, tenso, preparado para sobrevivir. Pero muchas veces un cuerpo atravesado por el dolor, por la enfermedad, por el agotamiento, realmente lo que necesita no es más guerra, lo que necesita es amor, es seguridad, es descanso, es acompañamiento. Necesita sentir que no tiene que demostrar constantemente que es fuerte para merecer cuidado. A mí ahí me cambió la mirada, o sea, ya lo sabía, pero fue como ahí, como que cada vez que me lo decía, me rechinaba. Y durante todo el proceso y durante ya muchos años de mi vida y hasta día de hoy, eh, vivo practicando mindfulness, practicando meditación y practicando atención plena. Y quería transmitiros que mindfulness no es no consiste en ser positivo ni en aguantar, no. Mindfulness consiste en aprender a relacionarse con el cuerpo desde otro lugar, un lugar mucho más amable, con menos exigencia, em, con mucha más presencia
y con menos pelea interna. Y qué casualidad que cuando el cuerpo deja de sentirse permanentemente en combate, entonces empieza a disminuir esa parte de sufrimiento añadido que produce el vivir en tensión continua. A veces el primer alivio no llega porque desaparezca el dolor, llega porque deja de sentirse solo en mitad de esta batalla, porque cuando estamos peleando, lo que estamos haciendo es dejar al dolor solo. Y otra cosa que descubrí en este proceso es que los seres humanos tenemos una enorme dificultad para vivir con aquello que no controlamos. Es decir, cuando algo duele, preguntamos inmediatamente, ¿y esto por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Qué he hecho yo mal? ¿Cuándo termina esto? Y entramos en una especie de discusión constante con la realidad, con la vida, con el cuerpo, con el destino, con Dios, con el universo, no sé, cada uno que le ponga el nombre que quiera. Y es curioso porque cuando estamos bien, casi nunca nos despertamos preguntando, ¿y hoy por qué yo sí puedo caminar? ¿Y hoy por qué tengo desayuno? ¿Y yo por qué duermo cubierto? ¿Y por qué he nacido yo en esta parte del mundo y tengo todos los privilegios que, que me corresponden? Y ahí sí, damos la vida por hecha y no cuestionamos nada. Eso me parece un poquito de arrogancia. Pero a eso sí, cuando aparece el dolor, entonces empezamos a resistirnos continuamente a lo que está ocurriendo. Y esa resistencia es lo que genera un desgaste interno, muchísimo desgaste interno, porque hay cosas que sí podemos transformar y hay otras que primero necesitan ser reconocidas y habitadas para dejar de convertirse en una guerra permanente dentro de nosotros. Y mindfulness tiene mucho que ver con esto, con dejar de discutir cada segundo con la experiencia. No desde la resignación, sino desde una relación más sabia con la realidad, porque muchas veces el sufrimiento no viene solo de lo que vivimos, sino viene del agotamiento de pelear continuamente con el hecho de que está ocurriendo. Mindfulness hace algo extraordinario, es que enseña a observar sin añadir amenaza. Es decir, esto es súper importante, porque mindfulness, como decía, aunque la relajación es un efecto secundario, mindfulness no consiste en relajarse, ni pensar en positivo, como decía, ni en resignarse a lo que ocurre. Mindfulness tiene más que ver con aprender a relacionarnos con la experiencia de una manera que genere menos alarma dentro de nuestro sistema nervioso. No desde la respiración, sino desde la regulación. ¿Y qué significa regularnos? Pues significa ayudar al cuerpo a salir, aunque sea por momentos, de ese estado continuo de vigilancia y supervivencia. Porque el cuerpo percibe mucho antes que la mente lo que entiende. De hecho, hoy sabemos, gracias a la neurociencia, que el cerebro emocional y el sistema nervioso reaccionan antes que la parte racional pueda interpretar lo que está pasando. Hay investigaciones muy conocidas que muestran que ciertas señales de amenaza llegan primero a estructuras emocionales como la amígdala antes de pasar por zonas más relacionales del cerebro. Es decir, que el cuerpo empieza a reaccionar antes de que pensemos conscientemente. Por eso a veces alguien dice, sé que no debería preocuparme tanto, pero mi cuerpo sigue en tensión. Claro, porque el cuerpo no funciona solamente con lógica. Funciona con aprendizaje, con memoria emocional y sensación de seguridad o peligro. Y aquí ocurre algo muy cotidiano que casi todos vivimos y que la mayor parte del día es estamos en piloto automático. Conducimos y no sabemos ni cómo hemos llegado, no recordamos parte del trayecto, comemos mientras pensamos en cualquier otra cosa, escuchamos a alguien mientras estamos respondiendo mentalmente, caminamos pensando en mañana. Vivimos muchas veces físicamente presentes, pero mentalmente ausentes. ¿Es el piloto automático es malo? No, no es malo. Gracias a él podemos hacer muchísimas cosas sin agotarnos. El problema aparece cuando vivimos casi toda la vida desconectados del presente, porque entonces dejamos de percibir cómo está realmente mi cuerpo, cuándo estamos tensándonos, cuándo necesitamos parar, cómo respiramos, qué emociones están apareciendo, qué necesita nuestro sistema nervioso. Y además
reaccionamos automáticamente al dolor, reaccionamos con miedo y con rabia. Al miedo reaccionamos con tensión. A la tensión reaccionamos con más alarma. Y todo esto ocurre tan rápido que ni siquiera lo vemos. Y justamente a través del mindfulness y a través de la psicología podemos empezar a recuperar la presencia. Porque presencia significa estar aquí en lo que está ocurriendo mientras ocurre la vida. Nosotros decimos, mindfulness no es contar la experiencia, es vivir la experiencia, para no quedarnos así atrapados en el pasado ni en el futuro, sino estar aquí ahora. Y cuando aparece la presencia, aparece también algo muy importante, la diferencia entre reaccionar y responder. Reaccionar es piloto automático, responder implica un espacio. Simplemente con tomar una respiración, ahí hay un espacio que nos va a permitir el poder mirar de otra manera, tomar otra decisión y parar esos pensamientos automáticos de que la cosa puede ir a peor. Y claro, esto se entrena, esto no vale con comprenderlo. Esto os estaréis preguntando cómo se hace. Pues esto es práctica, práctica y práctica. Es tomar la decisión y el compromiso de querer salir del piloto automático y de empezar a trabajar para tu salud y para recuperar tu vida. Y porque cuando empiezas a entrenar ahí aparece un pequeño espacio interior, es difícil hablar de mindfulness porque el mindfulness se practica, no se habla. Luego vamos a tener una pequeña práctica. Y ahora me gustaría deciros la segunda clave. La segunda clave es comprender que emoción y dolor están conectados, que el cuerpo no vive separado de la historia emocional, que muchas personas con dolor crónico llevan años sosteniendo autoexigencia, hipervigilancia, miedo, culpa, un estrés mantenido, estamos en el siglo del estrés, duelos no elaborados y el sistema nervioso aprende que este estado es lo normal. Entonces el cuerpo, como aprende por repetición, si una persona pasa tiempo o años viviendo en tensión, en estrés y miedo, el sistema nervioso empieza a acostumbrarse a funcionar así. Es como una alarma que lleva tanto tiempo encendida que acaba creyendo que vivir en alerta es lo normal. Y entonces el cuerpo está todo el tiempo preparado. ¿Y ahí qué pasa? Pues que están los músculos más tensos, la respiración más corta, el sueño menos profundo, más inflamación. Y no porque la persona quiera, no porque la persona esté loca, sino porque el organismo ha aprendido a hacer eso. Y muchas veces el cuerpo empieza a expresar aquello que la persona no ha podido. Yo lo oigo montones de veces en consulta y siempre digo lo mismo, o te paras o te paran. Si no escuchamos nuestro cuerpo, lo más seguro es que nos paren. Y hay emociones, o sea, las emociones no desaparecen porque nosotros intentemos ser fuertes. El cuerpo las sigue registrando. Por eso yo seguía funcionando, pero mi cuerpo empezó a derrumbarse. Esto no significa que el dolor sea emocional. No, 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 no. El dolor es real. Lo que significa es que cuerpo, emoción y sistema nervioso están conectados, profundamente además. Y cuando una persona empieza a sentirse más segura, más escuchada, más regulada, muchas veces el cuerpo también empieza a destensarse, a salir poco a poco de ese estado de hipervigilancia. No porque el dolor sea psicológico, lo digo, sino porque el dolor es real, pero la experiencia emocional influye directamente en cómo el cerebro procesa el dolor. Y aquí la psicología tiene un papel central, porque ayudar a alguien a poner límites, a regular emociones, a bajar exigencia, a recuperar sensación de seguridad, a reconectar con sus necesidades profundas, modifica el terreno biológico donde el dolor ocurre. A veces el cuerpo no necesita más lucha.
necesita menos amenaza, menos supervivencia y más seguridad interna. Y la tercera clave, y ya vamos a ir terminando, trata de recuperar la vida antes de esperar a estar perfecta. Este punto cambia un montón tu destino, porque muchas personas quedan atrapadas en esta idea. Cuando deje de doler, volveré a vivir. Y mientras tanto, postergan placer, relaciones, movimiento, proyectos. Y yo también pensé algo parecido. Recuerdo perfectamente el 2 de agosto de 2025, día de mi cumpleaños. El día 1 había terminado el proceso de quimioterapia y radioterapia. Y de alguna manera sentía que iba a encontrarme con mi vida anterior, como si después de cruzar todo aquello fuera a volver a conectarme automáticamente con el cuerpo que tenía el 15 de diciembre del 24, pero no ocurrió así. Me encontré con un cuerpo muy distinto, un cuerpo que además no lo reconocía del todo y además empezaron a aparecer otras cosas que tampoco esperaba, los efectos del tratamiento hormonal, dolores musculares, articulares, fatiga, cansancio. Y ahí entendí algo muy importante. La vida no siempre nos devuelve exactamente el cuerpo que teníamos antes, nos entrega otro cuerpo. Y el sufrimiento aumenta muchísimo cuando seguimos exigiéndole al cuerpo que tenemos ahora que sea el de antes. Porque entonces vivimos comparando con lo que podía hacer y ya no hacemos, con cómo me sentía y no me siento, la energía que tenía ya no tengo. Y mientras tanto, lo que estamos haciendo es dejando de relacionarnos con el cuerpo que sí está aquí. Para mí, una parte profunda del proceso, y quizá la más difícil, ha sido aprender a conocer, a querer, a cuidar, a escuchar a este cuerpecito que soy ahora. Y digo cuerpecito con muchísimo cariño porque durante mucho tiempo he tratado a mi cuerpo como algo que tenía que rendir, que responder, que aguantar. Ahora lo escucho mucho más. Creo que soy mucho más sabia, lo cuido más, negocio más con él. Y curiosamente, ahí empecé a volver a vivir de verdad. No porque todo desapareciera, sino porque dejé de poner mi vida en pausa, esperando recuperar exactamente a la mujer que fui antes. Esa ya no va a venir. Y creo que esto le pasa a muchas personas con el dolor crónico, que quedan la vida detenida esperando y esperando al día que vuelvan a estar bien. Pero mientras tanto, la vida sigue ocurriendo. A veces el cambio más importante empieza cuando dejamos de volver a ser quienes éramos y empezamos a acompañar con presencia y dignidad a quienes somos ahora. Para bien y para mal, el cerebro aprende aquello que repetimos. Si toda la vida gira alrededor del dolor, el dolor ocupa cada vez más espacio neuronal y emocional. Por eso, una de las intervenciones más poderosas es volver a introducir vida gradualmente, no desde la exigencia, sino desde la conexión. Pequeños momentos de presencia, meditaciones, movimiento amable, comidas conscientes, un bocado consciente al día, digo yo, contacto humano, sentido, seguir creando, conectar con la naturaleza, descansar realmente, no ocupar todo nuestro ocio en que algo sea productivo, sino vida contemplativa. Momentos donde la identidad tuya no sea soy una persona con dolor, sino soy una persona que tiene vida. Y esto no es un pensamiento positivo, esto es la neuroplasticidad del cerebro, afortunadamente. El cerebro cambia según donde ponemos la atención, significado y la experiencia repetida. Así que para terminar, me gustaría deciros que mindfulness no significa aguantar, eh, psicología no significa imaginarse cosas y el dolor crónico no significa que tu vida haya terminado. Significa que necesitamos mirar al sufrimiento humano de una manera mucho más completa, porque no es decirle adiós al dolor, es decirle adiós al sufrimiento crónico. Y eso empieza no cuando desaparece el síntoma, sino cuando la persona deja de desaparecer detrás del síntoma.
porque no es un adiós al dolor, es un adiós al sufrimiento crónico. Y ese cambio no empieza cuando desaparece el síntoma, como digo, sino cuando empezamos a desaparecer nosotros detrás del síntoma. Y muchos de vosotros puede ser que estéis pensando ahora mismo, sí, pero ¿cómo se aprende esto en la vida real? Porque la mente lo entiende y como decía antes, el mindfulness, la regulación emocional, eh, no se hace con la cabeza, se hace con el cuerpo, se hace entrenando. Por eso una parte muy importante de mi trabajo de hoy está centrada en el entrenamiento grupal, porque he descubierto algo muy bonito. Cuando las personas aprenden juntas a relacionarse de otra manera con el cuerpo, la mente y la vida, el cambio muchas veces se sostiene mejor. Aparte de que nos transmitimos la energía. Es brutal los cambios que hay. Yo en las próximas semanas empezaré dos espacios online, dos formaciones. eh, eh, Uno es sobre mindfulness, el método de reducción de estrés basado en mindfulness de John Kabat-Zinn, que precisamente lo inventó para el dolor. Fue, o sea, no que lo inventara, sino que lo creó para paliar el dolor crónico de los enfermos del hospital de Massachusetts, que era donde él trabajaba en la unidad de dolor. Y él dijo, bueno, si a mí me funciona el yoga, me funciona la meditación, vamos a ver si le funciona a esta gente. Y el éxito fue tal que, bueno, esto fue en los años 60 por ahí y empezó allí en el hospital, luego a los médicos y compañeros, los familiares y demás. Y hoy en día es un programa que está sobre el que más evidencias científicas hay y sobre el que obviamente uno se tiene que acreditar para poder impartirlo. Y ese va a ser uno de los programas. Y el otro es Habita tu vida, que es más profundo y es un programa de realmente de transformación y acompañamiento, donde ya no vamos aquí a entender lo que pasa, ni por qué me pasa, ni cuándo me pasa, ni cómo me pasa, sino que vamos a bajar al cuerpo para observar primero qué es lo que hago cuando pasa, quedarme ahí y poder empezar a emitir unas respuestas diferentes, que es lo que realmente va a transformar la vida. Uno es un programa de 8 semanas y el otro un programa de 4 meses. Bueno, también obviamente acompaño procesos terapéuticos. Yo no lo he dicho, soy por acá, no, soy, bueno, pues una humana con muchas ganas de aprender. Me he formado en psicología, coaching, PNL, mindfulness, Wingway, FT, yo qué sé, todo lo habido y por haber, hipnosis, trance, para poder realmente acompañar y acompañarme, porque esto es un proceso que yo estoy haciendo casi a veces a la par. Yo no doy nada que no haya testado primeramente conmigo. Así que honestamente os lo digo, que alguno de los cambios más poderosos que veo que ocurren es cuando dejamos de atravesar solos determinadas experiencias humanas y empezamos a entrenar en comunidad. Y si algo de lo que hemos hablado te ha resonado, pues estaré encantada de acompañaros. Em, Ahí tenéis un código QR y espero que esta charla y esta meditación que te he regalado te hayan sido de utilidad. Chao, chao.